La administración del presidente Donald Trump pasa de las advertencias No se puede tener una democracia federal autónoma a los hechos, con el inicio de los despidos masivos este jueves en las agencias federales como parte de su plan de recortar el gasto público a costa de eliminar la burocracia federal. Entre los afectados, los trabajadores en periodo de prueba en el Departamento de Educación y en la Agencia Federal de Pequeños Negocios, dijeron fuentes sindicales. Pero los planes de Trump y de su asesor especial, Elon Musk, podrían abarcar mucho más. Creo que necesitamos eliminar agencias enteras en lugar de dejar parte de ellas atrás, porque si dejas parte de ellas atrás, es fácil, es como dejar una maleza. Si no quitas las raíces de la maleza, entonces es fácil que la maleza vuelva a crecer. Según medios estadounidenses, los despidos en el Departamento de Educación afectaron a todas las áreas, en algunos casos basándose, según la administración, en un desempeño deficiente. Su desempeño no ha sido el adecuado para justificar un empleo adicional en la agencia, decían al menos 45 cartas revisadas por la agencia Reuters, mientras que otras 160 justificaban el despido en que no sería de interés público. Esto da miedo y la gente necesita entender que no se trata simplemente de eliminar a los trabajadores del gobierno y decir, reduzcamos la grasa y deshagámonos de la gente. Pero ¿cómo se ve eso realmente para un país? Entonces debemos pensar dos veces cuando empezamos a mirar los empleados del gobierno como objetivos. Mientras, un juez federal allanó el camino el miércoles para que el plan del presidente estadounidense Donald Trump de reducir la fuerza laboral federal mediante un programa de renuncia diferida sea implementado. Una medida que ha encontrado oposición en la Asociación Estadounidense de Empleados Federales, la cual considera que la reducción masiva de trabajadores solo dificultará el acceso de los estadounidenses a los servicios públicos. Es este reporte desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba. Nicaragua es percibido como el país más corrupto de Centroamérica y el segundo de todo el continente, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2024, que cada año publica la organización Transparencia Internacional. En el caso de Nicaragua es que hay un evidente deterioro del manejo de la gestión pública en términos de gestión presupuestaria, pero también en términos de nepotismo. A pesar de que el gobierno no se ha referido a este informe de Transparencia Internacional, una reciente encuesta de la firma M&R Consultores, afín al oficialismo, refiere que los ciudadanos tienen una buena percepción de la gestión pública. El modelo de gobernabilidad es inclusivo y justo. Hay igualdad de oportunidades, de capacidades. No obstante, Arturo Macfield, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, afirma que el informe sobre corrupción desmiente el discurso del gobierno. Creo que el informe bota esa falsa narrativa y desnuda a la dictadura de Nicaragua en toda su expresión, como una nación corrupta, como una nación poco transparente, con graves problemas en materia de gestión pública. Mientras, analistas consideran que la reputación de Nicaragua con respecto a la corrupción ahuyenta la inversión extranjera. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Telearuba. La inflación estadounidense subió al 3% en enero. El índice de precios al consumidor subió más de lo esperado, aumentando un 0,5% con respecto a diciembre, en lo que fue el aumento mensual más rápido desde agosto de 2023. El mes pasado el ritmo anual era del 2,9%. La Casa Blanca aseguró que trabajará para reducir la inflación. Vamos a solucionarlo y ya lo estamos haciendo. Lo estamos solucionando, recortando el gasto, trabajando con el Congreso para tener un paquete de reconciliación increíble que incluya recortes de impuestos del lado de la oferta y atacando problemas pequeños como la gripe aviar. La inflación ha disminuido drásticamente desde que superó el 9% en 2022, pero los avances en los últimos meses han sido más esporádicos. Por esa razón, la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés clave sin cambios por ahora, ya que la inflación sigue siendo elevada y el mercado laboral es sólido. Si el mercado laboral se debilitara inesperadamente o la inflación cayera más rápidamente de lo previsto, podríamos flexibilizar la política en consecuencia. El presidente Donald Trump en sus redes sociales dijo que las tasas de interés deberían ser reducidas de la mano con los aranceles impuestos recientemente. Sin embargo, los expertos aclaran que la Casa Blanca no tiene control sobre las tasas, algo que pertenece a la Reserva Federal.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.